abra nuestros entendimientos. En el nombre de Jesús lo pido y lo suplico todo esto. Amén y amén. Muchas gracias. Alberta, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanita Fernandita. Muchas gracias, hermanitas todas. Que el Señor nos bendiga, hermanitas. Creo que no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Y aunque siempre estamos en la presencia de Dios, pero hay tiempos donde estamos completamente, porque estamos dedicadas en cuerpo, en mente, en espíritu, en alma, en todo ser, estamos dedicadas a alabarle y a escuchar su consejo, ¿verdad? Y esta tarde no es la excepción. Él quiere darnos un consejo maravilloso, creo yo, que cuando yo estaba meditando en la palabra, hermanitas, me estaba golpeando bastante duro, pero creo que eso es parte de la renovación. Necesitamos que nuestra mente sea renovada para poder llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como hemos sabido ya por 2 semanas pasadas, estamos en Santiago y las otras 2 clases que faltan, primero Dios, serán de Santiago también. Se nos ha dado esa bendición de compartir de Santiago todo este mes. Así que ahí estaremos y en esta tarde, hermanitas, vamos a compartir. Ahora sí traigo una pantallita para compartir. Y le damos las gracias a nuestro Dios por esa bendición. Ay, que la gloria sea para Él, hermanitas, y que nosotras podamos ser edificadas por su palabra en esta tarde. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra buena disposición para nuestro Señor. Y vamos a estar en la carta de Santiago, capítulo 2, y solamente vamos a tocar 4 versos del capítulo 2, del 1 al 4. Y cuando vamos nosotros a Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4, vamos a encontrar un pensamiento general que se va a centrar en el no hacer acepción en cuanto a la acepción de las personas. Y nosotros podemos preguntarnos en esta tarde si de alguna manera hacemos acepción de personas. Y creo yo que esto es algo muy en la naturaleza antigua, en la naturaleza vieja, la humana, antes de Jesucristo. Esto es algo que está todo el tiempo en la humanidad, donde se hace mucha distinción entre una persona y otra por el porte simplemente de la persona. Y el propósito de esta tarde es comprender que en Jesucristo no existe la acepción de personas. Y si nosotras estamos en Jesucristo, puede ser que estemos aún batallando con esto porque esto es parte de la antigua naturaleza. Pero en Jesucristo estamos llamadas a llenarnos de Jesucristo y a no hacer acepción de personas. Santiago lo va a traer muy claramente y muy sencillamente a la mente de nuestros hermanitos ahí. Y vemos nosotros que en la nueva naturaleza, en la naturaleza que hemos venido nuevamente a estar en Jesucristo, no hay cabida para hacer distinción o para pensar que alguien es mejor que otro. Y para introducir un poquito este pensamiento de hoy, podríamos preguntarnos nosotras, ¿haré yo acepción de personas? Y en realidad hay muchas maneras que pudiéramos decir para hacer acepción de personas. En el contexto de Santiago, se está refiriendo a la posición social. Pareciera que hay gente rica, gente que son nobles, que tienen riqueza, pero también parece que en el cuerpo de Cristo, en Jerusalén, hay hermanitos pobres que
visten muy sencillamente. Entonces estamos viendo en el contexto esto, pero si nosotros ahora pensamos un poquito en el mundo, en lo general, en lo que vivimos, hay social, hay racial y aún hasta en la familia en Cristo puede surgir esto, donde a veces podemos tener preferencias en con quién nos juntamos más. Muchas de las veces podemos decir, no, pues es que esta familia, yo me siento mejor con ellos y nos tratamos de juntar más con cierta familia en la iglesia o en la congregación y vamos dejando olvidados a otros que son también parte de la iglesia del Señor. Y esto es algo que está en la naturaleza de la humanidad sin Cristo. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que estar conscientes que esto va con nosotros. Pero ahora, el que nos va a llevar a una nueva naturaleza y el que nos va a enseñar a través del Espíritu y nos va a redarguir y nos va a ayudar a comprender el amor que Él tiene para nosotros y nos va a llenar de Él. Entonces, Él nos va a llevar a un nuevo pensamiento donde nosotros ya no vamos a tener esto tanto en la mente, sino que nos vamos a ir renovando. ¿Santiago tenía razón para sentir importancia? Preguntaríamos nosotros, y yo creo que sí. Estamos hablando que él era medio hermano de Jesús. Estamos hablando que, o sea, cuando tú tienes un hermano en la familia y este hermano es grandioso y hace cosas maravillosas, pues tú te sientes orgulloso, de alguna manera orgullosa, y quieres hasta ponerlo en cierto lugar, ¿verdad? Pero qué mejor que Santiago para enseñarnos a nosotros esta tarde que en realidad en la acepción de personas no entra en la familia de la fe, ya no debería de entrar. Y si está en nosotras, pues pedirle a Dios que nos siga ayudando para que la nueva naturaleza sea la que vaya tomando gobierno en nosotras y ya no hacer aquello que a Dios no le agrada. Y estamos nosotros en Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y esta es la parte de la escritura que vamos a estar meditando en esta tarde. La razón por la que no hacemos acepción de personas se va a encontrar en el versículo 1. Ahí hay una razón muy poderosa por la cual nosotras no deberíamos de hacer acepción de personas, o al menos deberíamos de ir cada vez mejorando en ese aspecto. Dice Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo profesamos nuestra fe? Dice Santiago, ustedes, ¿cómo están profesando la fe que dicen tener en Jesucristo? Y Santiago va a empezar con palabras muy tiernas y va a decir, hermanos míos. O sea que cuando yo parece que veo que cuando dice hermanos míos, les está declarando todos ustedes son hermanos amados míos y entre ustedes no hay ninguna diferencia, amo a todos por igual, ¿verdad? Y luego dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea. ¿Cómo es nuestra fe en Jesucristo? Dirían los hermanitos que están leyendo la carta de Santiago. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está profesando la fe en Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo profesan a Jesús? ¿Cómo se puede profesar a Jesús? Para eso tendríamos que ver poquito y recordar qué es lo que Jesús profesó o cómo es que Jesús
se presentó cuando anduvo en la tierra. Y nosotros vemos a Jesús entre nobles, ¿verdad? Vemos nosotros, y no traigo citas bíblicas porque creo que no tendríamos mucho el tiempo, pero vemos cuando Jesús en el ministerio en el que él estaba trabajando, estuvo sirviendo a nobles, sanó gente de la nobleza, hijos de gente noble. Él estuvo entre los más pobres, sanó gente en las calles que estaban abandonados, a los leprosos, ¿quién no se acuerda de ellos? Gente que era repudiada por la sociedad. Él estuvo dispuesto a brindar amor sin acepción de persona. Él estuvo dispuesto a ir más allá de lo que cualquier ser humano podría ir. Él nos muestra cómo se profesa el amar a Dios. Y él amó a Dios de esta manera. Vemos que él no hizo ninguna acepción entre las personas. Él anunció la palabra de salvación a todos por igual y alimentó a todos por igual. ¿Recuerdan cuando alimentó, bueno, contando a los puros varones 5,000 allá cuando se encuentra Mateo 5 en el monte? Están contando las bienaventuranzas y ya se acerca casi como más allá el capítulo 6. Y entonces vemos nosotros que Él está alimentando a todo tipo de gente, a todo tipo de gente consuela, a todo tipo de gente abraza. Porque si nosotros pensamos en Jesús, tendremos que pensar en el tierno amor de Dios. Tendríamos que traer a nuestra mente cómo Jesús se podría ver entre la multitud. Y lo que podemos pensar es que lo único que él inspiraba en otros era misericordia, era paz, era bondad, era gracia. Y vemos nosotros qué es lo que Jesús hacía, qué es lo que Jesús profesaba. Vemos que cuando él llegó a terminar en su ministerio y fue y llevó a la cruz a lo que nos correspondía a todo ser humano, entonces nosotros lo vemos como Jesucristo. Y en Él tenemos fe y en Él tenemos esperanza, dice Santiago. Entonces, ¿por qué Jesús no hace acepción de personas? Sería la pregunta. Y podemos ver aquí una razón tan grande para nosotros no hacer acepción de personas, dice Santiago. Y la razón es la fe en nuestro Señor Jesucristo, la cual no debe de ser en ninguna manera con acepción de personas. Mira que dice 1 Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y eso es, creo yo, con lo que batallamos nosotros los seres humanos. Y que no estamos completamente aún llenos del amor de Dios. Que lo que ven nuestros ojos es lo que nosotros de alguna manera aceptamos o rechazamos. Sin embargo, Jesús vio más allá de lo que estaba en sus ojos. Lo que ve Dios, lo que ve Jehová Dios, el centro del ser humano, ese ser interior, esa alma, ese ser espiritual, ese ser que es el que mora por la eternidad, que tiene vida eterna, ese ser. Entonces podemos darnos cuenta de que cuando Jesús va caminando por la tierra, Él está viendo más allá de lo físico. Él no ve si este hombre tiene zapatos o si no tiene zapatos. Él no ve si este hombre está todo sucio, andrajoso, o tiene una buena vestidura. Él no ve eso. Él no ve eso. Él ve más allá de eso. Él está viendo el ser interior del ser humano. Y Santiago quiere recordarle a la iglesia en Jerusalén
Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cuándo puede ser sin acepción de personas? Ese trato cuando nosotros estamos en Jesucristo, cuando nosotros creemos quién es Jesucristo, cuando profesamos el amor de Jesucristo. Entonces creo que es la primera y la más grande razón que encontramos nosotros en el versículo 1 de Santiago. Una razón muy poderosa para nosotros empezar a dejar de ser, a dejar de hacer acepción entre las personas. Enseguida vemos el versículo 2. Y en el versículo 2 vamos a ver cómo es que lo mejor sería que no nos dejemos llevar por las apariencias, por lo que ven nuestros ojos. Porque parece que allá a los que les escribe Santiago están dejándose llevar por lo que ven sus ojos, por lo que está enfrente de ellos. Dice versículo 2 de Santiago capítulo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, o sea, aquí estamos viendo un contraste. Hay un contraste entre dos tipos de personas. ¿Qué está pasando en esta congregación? Y la palabra congregación aquí significa en el original sinagoga, que eran los lugares donde ellos se reunían algunas de las veces y en casas allá en Jerusalén cuando la iglesia del Señor empieza a tomar su curso. Entonces estamos viendo nosotros que hay un contraste entre un hombre rico, un hombre con anillo de oro. Y cuando dice anillo de oro, entonces no se está refiriendo a un solo anillo, se está refiriendo a toda así espléndidamente lleno de anillos por cada dedo, un anillo por cada dedo y a lo mejor más. Y una ropa espléndida, estamos hablando de ropas lujosas, lujosas. Dice, y también entra un pobre, todo un contraste completo, o sea, desde de la derecha hasta la izquierda. A alguien que tiene demasiado y alguien que no tiene nada. Y si algo que vamos a notar nosotros en la carta de Santiago es que Santiago les va a hacer mucha mención del amor que Dios muestra con la gente pobre. Y también les va a mostrar que es necesario que los ricos aprendan a ser justos en Santiago. Y vemos nosotros entonces cómo es que esto pasa y no solo está pasando allá, sino pasa en nuestros tiempos, donde en donde nos reunimos podemos tener de mucho tipo de trasfondos de personas. Pueden llegar personas pues bien elegantes, pero también pueden llegar personas que no tienen ninguna buena vista física o algún buen vestido. Puede llegar cualquier tipo de personas y nosotras debemos de pensar un poquito, ¿verdad? En lo que Santiago estaba queriendo compartir con nuestros hermanos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo, en pocas palabras, es posible que tú al ver estas dos personas empieces a hacer diferencias. Mira, yo puse estas dos fotos y una es muy diferente de la otra. La primera nos muestra una mujer muy limpia, muy peinadita, muy vestidita. La segunda pues nos muestra una persona que pues tal vez no tenga ni para bañarse, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencia hay entre estas personas realmente? Y lo que podemos encontrar es simplemente lo que visten, es simplemente el cómo está, el porte visible en ellos. Eso es lo que hay de diferente. Pero si nosotros les quitáramos el cuerpo físico y todo lo que traen puesto encima, veríamos una creación de Dios ahí. Esto es lo que está faltando en la iglesia en Jerusalén y esto es lo que Santiago de alguna manera está queriendo que ellos reconozcan y que se reafirmen en
en esta verdad en cuanto a la fe en Jesucristo. Santiago desea que su corazón profese verdaderamente a Jesucristo. Cuando decimos profesar a Jesucristo es seguir el ejemplo de Jesucristo, seguir las pisadas de Jesucristo, seguir las actitudes de Jesucristo. Versículo 3 nos dice a nosotros que la prueba de que hay acepción de personas, ahí cuando se está escribiendo esta carta, está en este versículo. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, quédate tú allí de pie o siéntate aquí en el suelo. En otras versiones dice, en el estrado de mis pies. Y nos podemos dar cuenta nosotros que la prueba en que hay acepción de personas es la diferencia en el trato. Ahí está la prueba cuando hay diferencia. ¿Cómo tratamos a una persona en diferencia a otra? Si hablamos de la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de nosotros como familia en el Señor. ¿Habrá distinción entre nosotros como hermanos en la iglesia del Señor? No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero puede pasar que en la iglesia del Señor podamos tener hasta a veces que se forman ciertos grupitos donde yo soy de este grupito, tú eres de este grupito, llegamos a nuestro grupito y platicamos, pero ya no hay comunión entre los demás todos. Entonces, es tan sencillo como eso. Y también algo que prueba cuando hay diferencia es que con estas personas, por ejemplo, hablando Santiago de los ricos, les van a dar un trato especial, un trato agradable. Los van van a ir a la puerta por ellos, les van a decir, vente aquí, mira, aquí te tengo una silla lista para ti, preparada. Los van a acomodar, los van a hacer que se note, van a elogiar, o sea, van a tener cierto trato especial con estas personas. Cuando vemos este contraste tremendo con el sencillo se ignora, el sencillo se le humilla, al que no trae ese buen porte se le desprecia, se le está despreciando. Entonces la pregunta sería, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está gobernando en ellos? ¿Será realmente la profesión de la fe en Jesucristo o la antigua naturaleza que aún está ahí queriendo corromper? ¿Qué será lo que está ganando terreno? Y pues nosotros pudiéramos decir verdaderamente que lo que prueba aquí esta actitud es que realmente aún la antigua naturaleza está queriendo gobernar. Entonces, Santiago, ¿cómo no va a estar preocupado? ¿Y cómo no estaría preocupado con nosotras también? ¿Verdad? Porque pudiéramos decir nosotras, si lo aplicamos a nuestros tiempos, esto pasa porque somos los mismos seres humanos con las mismas limitaciones. Venimos a Cristo con nuestra antigua naturaleza y muchas veces servimos a Dios en nuestra antigua naturaleza. Lo servimos así como vagamente, no nos llenamos del Señor, ni siquiera tomamos el tiempo para tener una buena relación con el Señor. ¿Cómo vamos a poder crecer nosotros en la vida espiritual y poder trascender a un trato sin acepción de personas si no tenemos nosotros ese conocimiento que solamente viene de Dios? Entonces podemos darnos cuenta que Santiago quiere que los hermanos mediten en esto. Entonces veamos nosotros en este versículo que si miras con agrado a alguien y al que está al lado de él lo estás ignorando, no le estás poniendo atención, es que hay acepción de personas. Hay acepción de personas. Versículo 4. Es necesario que los hermanitos se examinen. Es necesario que también nuestros corazones sean examinados. Dice el versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos.
¿sí? Y vemos nosotros cómo es que una pregunta aquí retórica. Dice, esta es distensión, esta es acepción. Esto que se está haciendo, eso es acepción. El que estemos nosotros tratando a alguien más en diferencia a otro de una manera muy diferente, esto es distinción. Y la palabra distinción aquí en el original es discriminación. Esa sería la palabra que estaría aquí en este versículo. Hay discriminación. Se está discriminando. Se está distinguiendo al uno del otro. No se está tratando como Jesús trataría. ¿Cómo Jesús trataría? Esa sería la pregunta que debemos de hacernos. Y esa es la pregunta. Yo creo que Santiago quiere poner en los hermanitos. ¿Cómo Jesús trata? ¿Cómo Jesús mira? ¿Cómo Jesús ama? Entonces, la pregunta es, ¿habrá discriminación en el cuerpo de Cristo? Y si hay en el cuerpo de Cristo, imaginémonos ahora los que vienen como visitantes, que no son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es de pensarse, pero también son palabras que nos ayudan a nosotros, nos ayudan a nosotros a reafirmarnos de la manera correcta. ¿Para qué? Para que sigamos buscando a Dios como debe de ser. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de decir no a la acepción? Dice Santiago. Porque la acepción es pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Santiago capítulo 2, versículo 9, como referencia. Dice, pero si hacen distinción o acepción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Y también acordémonos en Santiago, Santiago va a mencionar mucho la ley mosaica. Y aquí cuando dice son reprobados por la ley como transgresores, porque aunque tiene 10 mandamientos, vamos a decirlo así, pero con uno que no se cumpla, es como que no se cumple ninguno, ¿verdad? Entonces es lo que está queriendo llevarnos a la mente. Hacer acepción es igual que cualquier otra transgresión, de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago 2, 10 y 11. ¿Qué verdad encierra Santiago 2, 10 y 11? Al guardar toda la ley, pregunta. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Igualmente, el hacer acepción de personas va en contra de lo que es Jesucristo. Entonces, si en Jerusalén, en la congregación, en la iglesia, a los hermanos que se les está llegando la carta de Santiago, está ocurriendo esto, es necesario que ellos analicen, que reconozcan, ¿sabes qué? Esto no es correcto delante de Dios, esto no refleja a Jesucristo. ¿Para qué? Para que se haga algo al respecto. Hacer acepción es negar la fe en Jesucristo. Y pareciera muy sencillo y a veces tal vez no hablamos tanto de esto de la acepción de personas, ¿verdad? Pero es como cualquier otra ofensa para Dios. Y luego decía el versículo 4, nos hacemos jueces malos cuando nosotros hacemos acepción de personas, ya nos estamos poniendo en el lugar de juez y no solo de juez, pero ya con malos pensamientos. Entonces, esto declara que no somos hijos verdaderos de Dios, porque estamos infringiendo la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Para aplicar este pensamiento a nosotras, mis hermanitas, Santiago, medio hermano de Jesús, trae este pensamiento. ¿Y quién mejor que él para hablar de esto? Él, que pudo haber sentido alguna importancia, sin embargo, él con sencillez de corazón viene a la iglesia, es discípulo del Señor Jesús y está trabajando arduamente en Jerusalén y ama a todos los hermanitos con un amor fraterno. Les dice, hermanos míos. ¿Quién mejor que él para recordarnos esto en esta tarde
y para decirnos qué tan importante es meditar en esto, meditar en el ¿estaré haciendo acepción de personas? Nos muestra realmente lo que un verdadero discípulo haría, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se ama al prójimo como a nosotros mismos, no hacemos acepción de personas. En Jesucristo ya no hay distinción. En Jesucristo ya no hay acepción, no hay discriminación. Ah, y esto es importante porque la naturaleza humana tiene la tendencia de ser así. Es distintiva, hace acepción, discrimina todo el tiempo. Pero ya en la nueva naturaleza, aquellos que profesamos la fe en Jesucristo, ya no debe de ser así. Debemos de aspirar a amar como a nosotros mismos, a nuestro prójimo. El trato debe salir de ahí, debe surgir del amor implantado en nosotras de parte de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, hermanitas, preguntas para nosotras. ¿Cómo nos encontramos nosotras, quienes estamos ahorita aquí reunidas, en el espejo de estas palabras de Santiago, versículos 1 al 4 del capítulo 2? ¿Cómo nos encontramos nosotras si nos estamos viendo en esa palabra hoy? ¿Existe preferencia en mi corazón? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo profeso yo la fe en Jesucristo en el trato a mi prójimo? Sea en la iglesia del Señor como hermanos amados, o sea, a los que vienen, a los que llegan, a los que nos encontramos, cómo los vemos, cómo los tratamos, cómo nos comportamos, qué trato reciben de parte de nosotros. Amemos lo que Jesucristo ama. Él ama de todo corazón, Él amó, Él sirvió, Él se entregó, Él no hizo acepción de personas en ninguna manera. Entonces nosotros creo yo que también estamos invitadas a amar de la misma manera y a no hacer acepción de personas. Y estas palabras de Santiago, capítulo 2, del 1 al 4, son palabras fuertes, yo diría, fuertes, pero creo yo que también nos llevan a aspirar a ser mejores hijas de Dios. Estas palabras nos exhortan a reconocer que si hay la posibilidad de que en nosotras haya este sentir de hacer acepción o de hacer diferencia o de hacer distinción, pues que hoy es el día y que sigamos el ejemplo que está y se encuentra en Efesios. Para terminar, hermanitas, nos quedamos con esta cita de Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad, en la justicia. Si nosotras estamos faltas en esto, si en realidad a veces nos encontramos en que realmente estamos haciendo distinción, bueno, entonces necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, necesitamos renovar nuestra mente con su poder y su gracia, con la presencia del Espíritu Santo, dejando que nos llene de su amor, dejando que nos llene de su santidad, dejando que nos lleve en su justicia, porque cuando caminamos en la justicia, hacemos las cosas justas y nos damos cuenta que todos merecen el mismo trato, mis hermanitas. Entonces, con esto dicho, hermanitas, que el Señor me las bendiga y yo, de mi parte, le pido perdón a Dios porque en realidad tengo mucho que recorrer, la verdad. Necesito aprender mucho todavía sobre cómo tratar mejor a mi prójimo. Le pido al Señor que sea en su gracia conmigo. Mi hermanita también le pido que igual a ti te llene de su gracia y que sigamos juntas adelante, buscando lo que a Dios le agrada y queriendo hacer pues cada vez mejor su voluntad. Que el Señor me las bendiga. Gracias por estar entre nosotras y que tengan una bendecida tarde, hermanitas. Muchas gracias, Alberta. En verdad que fue muy linda la palabra.
Me gustaría ver si puedes, por favor, poner las imágenes anteriores, donde dice aplicación y la siguiente. Sí, hermanita. No la alcancé a anotar. Por si alguien más la quiere tomar foto o anotar. ¿Esta hermanita? Esa, ¿se la puede poner más grande? Sí, hermanita. Ahí está. Ay, me fui. Ahí está, hermanita. ¿Ya la ve? Sí, le voy a tomar una foto. Ok. ¿Y qué puedo? Ahí. Cuando le quiere que le pase la otra hermanita. Deme un poquito. Ok. Aquí no me deja la máquina tomar la... O se los puedo compartir por el WhatsApp, hermanita, si gusta. Ya, ahora la siguiente, Ok, por favor. sí. Ahí está. Gracias. Sí. ¿Es todo, Eh, hermanita? sí, Sí. Ok. Bueno, gracias. En verdad que el mensaje que nos entregó hoy día Alberta es real. Me refiero a que uno, sin darse cuenta, hace acepción de personas, ¿no? Que no me deja dejar de